Los parques acuáticos son lugares hechos para pasar una tarde divertida en familia. Sin embargo, como ya habrán aprendido si han visto estos videos anteriormente, todo lugar puede ser un sitio donde ocurran cosas realmente espeluznantes. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias ocurridas en parques acuáticos, parte 2. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Masket Flotador, y aquí comenzamos. Mi padre siempre les tuvo un miedo enorme a las piscinas, pero ese miedo se volvía mucho más grande y prácticamente lo dominaba cuando se trataba de algún parque acuático. Durante muchísimo tiempo yo me reí de él, pues no entendía cómo él le podía tener tanto pavor a algo como eso. Él siempre me dijo que yo no podía entenderlo, y conforme fui creciendo también fui notando cómo aquello de verdad tenía muchísimo peso en él, hasta que un día me decidí a preguntarle qué era lo que había detrás de eso. Él, muy a su pesar, pues no le gustaba sentirse o verse vulnerable, se sinceró conmigo y me contó lo que le había ocurrido. Según su relato, todo sucedió hacía bastantes años, cuando él tenía unos 10. Acababa de terminar su ciclo escolar y mis abuelos habían planeado visitar un balneario a las afueras de la ciudad donde vivían, famoso por sus atracciones, pero también por algunas historias de fantasmas que se contaban ahí. Historias que nadie en la familia de mi padre creía. Aquello conmocionó bastante a mi papá, pues en esa época a él le encantaban esos lugares. El día llegó y la familia se dirigió al lugar. Todo iba marchando sobre ruedas. El lugar no estaba tan concurrido como se habían imaginado. El clima era perfecto, no muy soleado, pero tampoco con nubes que cubrieran el cielo por completo, y además había un nuevo tobogán en el parque. Apenas llegando, mi padre se fue a recorrer cada una de las albercas del lugar. Se subió a algunos de los toboganes y finalmente se fue a comer. Momentos después, le pidió permiso a mi abuela para ir a estrenar el tobogán que acababan de inaugurar. Un enorme tubo de fibra de vidrio, color naranja, con agua corriendo en su interior, que se extendía por una buena parte del parque y terminaba en una piscina bastante extensa y profunda. Su mamá, después de pensarlo por un buen rato y ante su insistencia, aceptó la petición, pidiéndole solamente que tuviera mucho cuidado. Aquello emocionó tanto a mi padre, que se fue corriendo rápidamente hacia el enorme tobogán. Subió las escaleras y se lanzó, deslizándose emocionado, mientras el agua lo empujaba con fuerza hacia abajo. A lo largo del tubo que recorría parte del parque, lleno de adrenalina, salió disparado por el otro extremo y cayó al agua. Estaba sumamente emocionado, nadando en la profunda piscina hasta que sintió algo extraño en el pie. Algo que parecía ser un grupo de dedos que lo sujetaron de los tobillos, y en ese momento sintió cómo lo jalaban con fuerza hacia abajo. Lo que era emoción y adrenalina minutos antes, ahora se había convertido en desesperación y terror, pues en cuestión de segundos volteó hacia abajo y pudo ver cómo un niño, al parecer de su edad, cuya piel estaba en estado de descomposición, lo tenía tomado fuertemente del pie y con mucha fuerza trataba de llevarlo hacia el fondo de la alberca. Mi padre comenzó a gritar y forcejear de manera desesperada, hasta que perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo pasó hasta que despertó en la orilla de la piscina, mientras recibía los primeros auxilios de parte de los salvavidas. En ese momento, la imagen del niño, jalándolo hacia abajo, apareció de nuevo en su mente. Aterrado le contó a sus padres y a los salvavidas lo que había visto, pero todos le dijeron que ahí abajo no había nada parecido a lo que él aseguraba haber presenciado. Aún así, mi padre siempre estuvo convencido de lo que vio, y hasta su último día de vida se mantuvo con ese temor, el cual no lo dejó ni un solo momento en paz. Actualmente tengo 27 años y esta anécdota me ocurrió cuando tenía aproximadamente 13, más o menos en los años 2000. Recuerdo que en ese entonces todavía vivía en la ciudad donde nací, de la que me mudé junto a mis padres unos años más tarde. En el lugar
Había un parque acuático bastante popular entre los niños del lugar, pues era prácticamente el único lugar al que se podía ir a hacer algo diferente a la rutina. Mis padres, mis primos y el resto de mi familia y yo teníamos la costumbre de ir ahí periódicamente, más que nada porque a los niños y adolescentes nos encantaba deslizarnos por los toboganes. Pero hubo una ocasión en la que esa afición tan marcada que tengo por este tipo de juegos me produjo la experiencia más aterradora que he pasado en toda mi vida. Recuerdo que en esa ocasión recién habíamos salido de vacaciones de la escuela, por lo que mis padres y tíos decidieron llevarnos al parque para pasar ahí un sábado entero. Teníamos ya más de mediodía en el lugar y habíamos recorrido gran parte de las piscinas, pero aún nos faltaban varios toboganes. Y justo estaba a punto de deslizarme por uno de ellos, el más alto, cuando todo ocurrió. Me encontraba ya en la parte más alta, esperando mi turno para deslizarme, cuando volteé hacia las zonas aledañas del parque. Lo único que alcanzaba a ver eran tierras de cultivo y a varios metros una casa cuyas paredes estaban bastante destruidas y pintadas por aerosoles y cosas similares, rodeada por algo de maleza que daba el mensaje de que esa construcción tenía ya algo de tiempo abandonada. Sin embargo, lo extraño comenzó cuando pude notar que había una mujer vestida totalmente de blanco, abriéndose paso entre las plantas mientras caminaba en dirección hacia la autopista. Aquello me pareció bastante curioso, por lo que me quedé observando fijamente qué ocurría, hasta que de pronto uno de mis primos llegó de sorpresa y me distrajo. Cuando quise volver a observar a la chica, ya no había nadie en el lugar. Eso me pareció bastante extraño, pero asumí que se había ido, o tal vez solamente ya no alcancé a ver y andaba por ahí, así que decidí lanzarme al tobogán. Cuando caí a la piscina, regresé a las escaleras y me volví a formar para repetir, pero al estar de pie encima de la torre, recordé a la chica que había visto y volteé hacia la casa abandonada. En ese momento me di cuenta de que ahí estaba la mujer, con su impecable vestido blanco, pero esta vez noté algo más. Cuando fijé mi mirada en ella, comenzó a caminar en dirección a la carretera, sin importar que un camión se dirigiera a toda velocidad hacia donde ella estaba. La chica parecía no inmutarse con el enorme vehículo que inminentemente la impactaría. Apenas unos segundos pasaron cuando el accidente se produjo. El enorme camión arrolló con fuerza a la mujer y la lanzó de forma violenta varios metros adelante. El pavimento quedó lleno de su sangre y yo no pude evitar soltar un grito de terror que hizo que mi primo llegara corriendo a ver qué me sucedía. Yo, completamente alterada, les conté lo que había visto, pero cuando todos volteamos hacia la carretera, ya no había rastro alguno de la chica o del camión. Mi primo decidió llevarme con mis padres, quienes después de unos minutos lograron calmarme. Después de eso me volqué a buscar alguna noticia o evidencia de que en algún momento había ocurrido algún accidente fatal en la zona, pero al menos hasta el día de hoy no he encontrado nada al respecto. No sé qué sucedió en esa ocasión, pero la imagen de la mujer siendo atropellada y lanzada por el aire no la he podido quitar de mi mente, incluso hasta la actualidad. A lo largo de mi vida me han ocurrido varias cosas a mi parecer aterradoras y que inclusive podría meter en la categoría de paranormales. Sin embargo, la que me ha parecido peor de todas fue, curiosamente, la última. Mis amigos y yo teníamos la costumbre de salir a un parque que está cercano a mi casa. Es algo que hacíamos muy seguido, normalmente por las noches. Platicábamos, caminábamos y jugábamos. Pero esas reuniones no las hacemos más, o al menos yo ya no voy a ellas. Y es justo por esto que me pasó. Recuerdo que la última vez que salí con ellos, a uno de mis amigos se le ocurrió una idea que al principio nos pareció muy buena y divertida, pero que hoy sé que fue, por decir algo, tonta. A unas cuantas calles de donde nos reuníamos hay un viejo parque acuático, el cual es la atracción principal de la zona, pues lleva en operación bastantes años. En fin, en esa ocasión estábamos algo aburridos y mi amigo nos propuso ir al balneario, a lo que nosotros preguntamos cómo, pues a esa hora ya estaba cerrado. Él nos dijo que eso no era problema, pues él ya en otras ocasiones había entrado durante la noche, junto a su hermano y los amigos de este. Además, durante el turno nocturno había solo un guardia de seguridad, por lo que no iba a ser muy difícil ingresar. Después de un rato discutiendo todo esto, estuvimos de acuerdo y nos fuimos hacia el parque. Lo rodeamos y por la parte trasera aprovechamos un agujero que había en la cerca metálica para ingresar. Mi amigo tenía razón,
No fue tan difícil. Comenzamos a caminar por ahí mientras veíamos el lugar y algunos del grupo se metían a las albercas. Por mi parte, se me hizo buena idea ir a uno de los toboganes más altos y meterme ahí. El problema era que al ser de noche y al estar todo apagado, no había agua corriendo en el tubo y este estaba completamente seco, por lo que no podía deslizarme correctamente. Lo único que hacía era arrastrarme mientras me iba introduciendo más y más en el oscuro tobogán. De pronto, algo me llamó la atención. Unas risas que se escuchaban fuera rompieron el silencio de aquella noche. Lo primero que pensé es que serían mis amigos tratando de jugarme una especie de broma, por lo que les grité que no me asustaban. Las risas siguieron por unos segundos y solo se detuvieron cuando un golpe se escuchó en la parte superior del tobogán, donde iniciaba todo. Instintivamente levanté mi rostro y en el centro del oscuro círculo que formaba la abertura del juego, pude ver lo que para mí era un rostro con apariencia humana, pero totalmente inexpresivo y pálido por completo. Traté de entender quién o qué era, pero apenas unos instantes después vi como aquel rostro comenzaba a acercarse rápidamente, mientras escuchaba cómo se deslizaba por el interior del tobogán. Aquello me aterró y comencé a arrastrarme lo más rápido que pude, mientras escuchaba el ruido que aquella cosa producía al dirigirse hacia mí. La desesperación me comenzó a invadir, mientras sentía que nunca lograría salir de aquel lugar, hasta que de pronto el tobogán llegó a su fin y caí a la piscina. Al parecer el ruido alertó al guardia, porque escuché su grito y rápidamente salí del agua para correr hacia el agujero por el cual habíamos entrado, donde mis amigos me alcanzaron y salimos todos juntos. Una vez fuera les conté lo que me sucedió, y aunque al principio bromearon al respecto, pues no me creían, al ver la seriedad con la que yo estaba hablando, entendieron que aquello de verdad había pasado. No sé qué ocurrió esa noche, no sé qué fue lo que vi, pero aquí se cuentan muchísimas historias sobre ese lugar, pues al ser tan viejo, ha sido escenario de varias tragedias. Tal vez en esa ocasión estuve frente a una de las almas que se perdieron en una de ellas. Lo único que puedo asegurar es que aún me aterra, tanto que no he vuelto a salir con mis amigos, pues tengo miedo de que un día se les vuelva a ocurrir entrar a ese maldito lugar. Esto me sucedió hace aproximadamente 10 años, y siendo sincero, fue la experiencia más aterradora que me ha ocurrido desde que tengo uso de razón. En las afueras de mi ciudad hay un parque acuático bastante grande que suele ser muy concurrido durante el verano, época del año en la que contratan personal adicional para que les ayude con las labores que se multiplican exponencialmente. Yo tenía la costumbre de ser de esas personas que iban a solicitar empleo durante la temporada para obtener un ingreso extra en mi hogar, hasta que ocurrió lo que estoy a punto de contarles. Recuerdo que durante el verano en cuestión todo iba marchando con relativa tranquilidad. Mi empleo me gustaba bastante, pues la verdad era muy sencillo, una mezcla entre seguridad y mantenimiento, en el que parte de mis responsabilidades era recorrer el parque cuando éste cerraba sus puertas para verificar que nadie se quedara en el sitio y que no hubiera ningún objeto extraviado. Y fue justamente mientras hacía eso último que me ocurrió lo que me dejaría marcado durante un largo tiempo. Recuerdo que yo ya había revisado todas las palapas del parque y no había encontrado nada fuera de lo normal, así que ahora comenzaría con los toboganes. Revisé 2 y cuando me acerqué a la orilla del tercero, escuché un ruido bastante molesto. Era el sonido de alguien resbalando o tratando de resbalar por el interior del tobogán, lo que era prácticamente imposible de hacer, pues ya todo se encontraba apagado y la corriente de agua que normalmente se mueve en su interior no estaba más. En ese momento me acerqué más al enorme tubo y lo golpeé, mientras le pedí a quien estuviera en su interior que saliera, pues el parque ya no estaba en operaciones. Justo en ese momento, el sonido se detuvo, pero uno nuevo me hizo girar la cabeza. En la piscina de al lado, algo muy grande había caído al agua. Inclusive había alcanzado a ver de reojo cómo las gotas de líquido saltaban, como si alguien se hubiera lanzado de clavado en su interior. Rápidamente comencé a hablar por el radio a mis compañeros, diciéndoles que había alguien en el interior del parque y pidiéndoles que me ayudaran a buscar a esa persona. Apenas unos segundos pasaron después de que llevé mi radio a mi cinturón, cuando pude ver cómo en una de las áreas de jardín había alguien, o lo que parecía ser alguien, de pie,
Era bastante extraño, pues se trataba de una figura con forma humana, pero totalmente oscura, básicamente una silueta. De pronto noté que aquello se movía, caminando lentamente hacia mí. Tomé mi radio una vez más y le dije a los demás guardias que había encontrado a la persona, pero en ese momento noté que la silueta se había empezado a mover rápidamente, a una velocidad sobrehumana, por decirlo de alguna forma, directamente hacia mí. Aquello me llenó de pavor, pues no sabía qué carajo era esa cosa, así que mi instinto me hizo echarme a correr, tratando de encontrar ayuda de mis compañeros, pero al llegar a donde estaban todos reunidos y contarles lo que había pasado, ellos solamente me dijeron que había sido víctima de la sugestión causada por las historias de fantasmas y sombras que los visitantes contaban una y otra vez. Eso no tenía sentido para mí, pues yo nunca había escuchado dichos cuentos. Aún así, lo peor vino después, pues al día siguiente, desde que llegué al parque, me sentí observado, pero esa sensación se volvía todavía peor e inclusive amenazante cada vez que me acercaba a la zona donde aquella extraña sombra estaba parada el día anterior. Esas sensaciones fueron cada vez peores, hasta que una semana después, harto de toda esa situación, presenté mi renuncia a los dueños del parque, asegurándoles que el lugar estaba embrujado. Ellos, al igual que mis compañeros, solo me dijeron que estaba sugestionado, pero que si estaba decidido a dejarlos, no iban a detenerme. Dejé el empleo y durante muchos años me sentí aterrado cada vez que pasaba por ese lugar o iba a ese extraño parque acuático, hasta que poco a poco fui deshaciéndome de ese tipo de cosas y hoy por hoy puedo decir que ya lo superé, aunque de vez en cuando vuelve a mi mente la imagen de aquella sombra corriendo directamente hacia mí. No tengo idea de lo que sucedió esa noche, pero lo que vi fue tan real como cualquier otra cosa. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema. Y si alguna vez te ha ocurrido algo aterrador o paranormal en un parque acuático, no dudes en contarnos tu historia aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante. Agradecemos también a todas las personas que nos envían sus fanarts, dibujos o sus memes. Si quieren hacer lo mismo ustedes, lo pueden hacer fácilmente siguiendo los enlaces que se encuentran en la descripción de este y los demás videos, los cuales los llevarán a nuestras redes sociales. Al canal lo pueden encontrar como @creepymundo o @mundocreepyoficial, y a mí como @kevinmasketman. Y a mí como @Emanuel_Night. Síganos en Instagram si quieren ver instagramiazos como este. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. Aprendan a nadar, es muy importante.